1914, después del estallido de la Primera Guerra Mundial y de la entrada del Imperio Otomano en la guerra del lado de las potencias centrales, los estados de la Entente empezaron a atraer activamente a los líderes árabes a su bando. A cambio de ayudar en la lucha contra el Imperio Otomano, se garantizó a los líderes árabes que, tras el fin de las hostilidades, sus países obtendrían la independencia. En 1917, después de que el Imperio ruso dejara de existir como consecuencia de dos revoluciones, la Entente necesitaba urgentemente un nuevo aliado, cuyo papel correspondía perfectamente a Estados Unidos. Para animar a la comunidad judía estadounidense a apoyar la entrada de Estados Unidos en la guerra, y por diversas razones adicionales, el 2 de noviembre de 1917, el Imperio Británico emite la Declaración Balfour, según la cual, tras el final de la guerra, los judíos podrán establecer su propio Estado en Palestina. Cabe mencionar que los dirigentes árabes se opusieron firmemente a la Declaración Balfour, ya que violaba ciertas promesas que les había hecho la Entente. Tras el final de la guerra, el Imperio Británico recibió un mandato para gobernar Palestina, pero separó de ella, artificialmente, el Emirato de Transjordania, que era integral de Palestina. Los británicos recibieron el poder en la Conferencia de San Remo para concretar la Declaración Balfour, aumentando la llegada de inmigrantes judíos al mandato de Palestina. A la población árabe local, por supuesto, esto no le gustó, razón por la cual estalló un levantamiento en Palestina en 1936. Para intentar resolver el conflicto, el 11 de noviembre de 1936, llegó a Palestina una comisión real británica, encabezada por Lord William Robert Peel. Cabe mencionar que los árabes aceptaron dejar de boicotear el trabajo de la comisión solo después de que las autoridades británicas redujeran las cuotas de migración judía de 4.500 a 1.800 personas. Ambas partes intentaron, con todas sus fuerzas, influir en el trabajo de la comisión para que tomara una decisión que les beneficiara. El 7 de julio de 1937, la comisión terminó su trabajo y publicó su informe, en el que se afirmaba que el conflicto entre los dos pueblos en el marco de un solo Estado no podía resolverse. La comisión propuso la creación de dos estados. El judío, que debía ocupar el 20% del territorio que quedaban del mandato. Y para los árabes se creaba otro estado, en el territorio restante, con excepción de Jerusalén y Belén. Así como un estrecho corredor hasta el mar, o que debía permanecer bajo control británico. La comisión también propuso llevar a cabo un intercambio de población, según el cual 225.000 árabes debían trasladarse al territorio del Estado árabe, y 1.250 judíos al territorio del Estado judío. Por supuesto, a los dirigentes árabes no les gustó esta opción para resolver el conflicto, y en julio de 1937 rechazaron el plan propuesto por la comisión. La violencia árabe se reanudó, pero en septiembre de 1939 fue aplastada por la dura represión de las autoridades británicas. Comenzó la Segunda Guerra Mundial, durante la cual el Imperio Británico, por supuesto, no podía distraerse con la solución del conflicto palestino. Cuando terminó la guerra, el gobierno británico entregó la solución del problema palestino a la ONU. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU adopta una resolución según la cual debían crearse dos estados, judío y árabe, en el territorio de Palestina. En cuanto a Jerusalén, debía permanecer bajo el control de las fuerzas de la ONU. Los dirigentes árabes se negaron a aceptar la decisión de la ONU y empezaron a exigir la creación de un solo Estado, árabe, en Israel. Dado que no era posible resolver el conflicto pacíficamente, ambas partes iniciaron los preparativos para una solución de fuerza al problema. Al comienzo de las primeras hostilidades serias, se formó un ejército de la Guerra Santa con un número total de unos 5.000 soldados, que consistía en árabes palestinos. Contaban con la ayuda del Ejército Árabe de Liberación de los Estados Árabes Vecinos, con un número total de unos 6.000 soldados, formado por voluntarios. Cabe mencionar que existían serias contradicciones entre los líderes del Ejército de la Guerra Santa y el Ejército Árabe de Liberación, por lo que estas organizaciones prácticamente no interactuaban entre sí. Los árabes contaban con la oposición de organizaciones paramilitares judías, a saber, la Haganá, el Irgun y el Lehi, cuyo número total superaba los 20.000 soldados. Cabe mencionar que en las filas de las organizaciones paramilitares mencionadas había soldados que habían adquirido experiencia militar en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, lo que les daba cierta ventaja.
Casi inmediatamente después de la adopción de la resolución de la ONU, comenzaron las hostilidades, que en su fase inicial fueron de carácter local. La situación cambió el 10 de marzo, cuando los dirigentes judíos adoptaron el plan Dalet, según el cual la Haganá pasaba de ser una organización paramilitar a convertirse en un ejército regular. Este plan también preveía el establecimiento del control sobre los territorios que debían convertirse en un Estado judío de acuerdo con la resolución de la ONU, así como una ocupación temporal de los territorios árabes adyacentes a los asentamientos judíos. Además, se proponía establecer rápidamente el control sobre todas las bases militares inmediatamente después de que las tropas británicas las abandonaran. A mediados de abril, los destacamentos judíos iniciaron operaciones activas para aplicar el plan Dalet. El 16 de abril de 1948, los destacamentos de la Haganá atacaron la ciudad de Tiberíades, de población mixta, situada a orillas del lago Tiberíades. Los destacamentos judíos iniciaron un bombardeo masivo con mortero de los barrios árabes, que duró varios días. A su vez, los árabes pidieron ayuda a los militares británicos, pero estos decidieron no intervenir. Comprendiendo que la ayuda no llegaría, y el 18 de abril, la población árabe, por consejo de los militares británicos, decidió evacuar la ciudad por su cuenta con el ataque de los destacamentos judíos. De este modo, Tiberíades, así como los asentamientos cercanos, quedaron bajo el control de los soldados judíos. También en abril, comenzaron las escaramuzas armadas entre la Haganá y la milicia árabe en la ciudad de Haifa, que era el mayor puerto de Palestina. La población de la ciudad también era mixta, pero incluso antes de que comenzaran los enfrentamientos serios, unos 20.000 árabes, incluida la mayoría de la élite financiera, abandonaron Haifa, lo que dejó a los árabes locales prácticamente sin líderes. Como las posiciones de las tropas británicas estaban situadas entre las regiones árabe y judía, se evitaron grandes enfrentamientos en la fase inicial. La situación cambió el 21 de abril, cuando al amanecer las tropas británicas abandonaron sus posiciones y se retiraron a la zona portuaria. Inmediatamente después estalló un tiroteo entre los destacamentos árabe y judío. En el lado de los destacamentos judíos había una ventaja numérica, así como la presencia de armas pesadas en forma de morteros. Así, en la mañana del 22 de abril, se hizo evidente para los árabes que no podrían repeler el ataque de los destacamentos judíos. Después de un poderoso ataque con morteros, los destacamentos judíos atacaron los barrios árabes de Haifa. Ya a las 4 de la tarde, la población árabe de Haifa comenzó a evacuar la ciudad. Mientras tanto, el 16 de abril, las tropas británicas abandonaron la ciudad de Safed, en la que vivían unos 2.400 judíos y 12.000 árabes. Al abandonar la ciudad, los británicos cedieron el control de las ruinas de la fortaleza cruzada que dominaba la ciudad a los árabes, que a su vez decidieron aprovechar su ventaja numérica para establecer un control total sobre la ciudad. No todas las milicias árabes estaban armadas, por lo que su ataque contra los barrios judíos fue rechazado. Mientras tanto, en los alrededores de la ciudad se acercaban destacamentos judíos que, a principios de mayo, tras establecer el control sobre 2 aldeas en los alrededores de Safed, cortaron la conexión entre los barrios árabes de la ciudad y Siria. Ya el 2 de mayo, se trasladaron destacamentos adicionales, junto con armamento pesado, a los barrios judíos de Safed, tras lo cual comenzó un bombardeo masivo con mortero de los barrios árabes. El 6 de mayo, al amparo del fuego de mortero, los destacamentos judíos atacaron la fortaleza cruzada que se alzaba sobre la ciudad. Este ataque no tuvo éxito, y los destacamentos judíos, tras sufrir pérdidas, se vieron obligados a retirarse. El 10 de mayo, los destacamentos judíos lanzaron un nuevo ataque, como resultado del cual lograron establecer el control sobre la fortaleza de los cruzados, tras lo cual comenzó un éxodo masivo de la población árabe de la ciudad. El 25 de abril, destacamentos de Irgun atacaron la ciudad de Yafo, que se encontraba dentro de los territorios asignados por la ONU para la creación de un Estado judío, pero que al mismo tiempo debía formar parte de un Estado árabe. Destacamentos judíos atacaron la región norte de Yafo, el barrio de Manshia. Los combates se prolongaron durante 3 días y terminaron con la retirada de los árabes a la parte central de la ciudad. Ya el 28 de abril, los árabes recibieron refuerzos e intentaron recuperar la zona perdida de la ciudad. Este intento resultó infructuoso, en gran parte debido al fuego masivo de mortero que realizaron los destacamentos judíos. Además, debido al bombardeo masivo de mortero, la población árabe de la ciudad comenzó a abandonarla. En ese momento, los británicos, que debido a su inacción en abril habían deteriorado gravemente las relaciones con los países árabes, decidieron intervenir.
Después de que los destacamentos judíos se negaran a detener el ataque contra Yafo, las tropas británicas entraron en la ciudad a finales de abril y sometieron las posiciones judías a un intenso fuego de mortero. Ya el 1 de mayo, se concluyó una tregua temporal entre las fuerzas árabes y judías. Cabe mencionar que durante el armisticio, la población árabe local comenzó a abandonar la ciudad por propia iniciativa, a pesar de la prohibición del Comité Árabe. La tregua duró hasta el 13 de mayo, cuando las tropas británicas abandonaron sus posiciones en Yafo, tras lo cual destacamentos judíos con un total de unos 5.000 soldados atacaron la ciudad. La resistencia árabe fue rápidamente quebrada y la ciudad cayó en manos de las tropas judías. Situada en la costa de la ciudad de Acco, que, según el plan de la ONU, debía pasar a formar parte del Estado árabe, fue atacada por las tropas judías el 26 de abril, casi inmediatamente después de la toma de Haifa, pero tras la intervención de las tropas británicas, se vieron obligadas a retirarse. A pesar de ello, la población de la ciudad quedó desmoralizada por la afluencia de refugiados de Haifa, así como por la huida de los dirigentes militares y civiles. Cuando el ejército británico abandonó la ciudad el 13 de mayo, fue atacado inmediatamente por tropas judías. Habiendo ocupado las afueras de la ciudad el 16 de mayo, los destacamentos judíos comenzaron su bombardeo artillero. Ya en la noche del 18 de mayo, la ciudad capituló. El 14 de mayo de 1948 finalizó el mandato británico de control de Palestina. Ese mismo día se proclamó la independencia del Estado de Israel. Ya el 15 de mayo, destacamentos de 5 estados árabes, a saber, Líbano, Siria, Irak, Jordania y Egipto, con un total de unos 54.000 soldados, invadieron el territorio de Israel. En el momento de la invasión de las tropas árabes, el número total del ejército israelí era de unos 45.000 soldados, por lo que los dirigentes israelíes se apresuraron a movilizarse. En el primer día de la invasión, Tel Aviv, así como las bases militares israelíes, fueron atacadas por la aviación egipcia, y las fuerzas terrestres egipcias lanzaron una ofensiva en la zona de la ciudad de Gaza. Como resultado de la ofensiva, el ejército egipcio consiguió romper la resistencia de las tropas israelíes para ocupar la ciudad de Ashdod, el 29 de mayo. Aprovechando el éxito, los egipcios continuaron su ofensiva, pero fueron detenidos a 32 kilómetros de Tel Aviv, ya que las tropas israelíes consiguieron volar el puente a tiempo. Al mismo tiempo, la segunda agrupación del ejército egipcio avanzaba en dirección noreste. Como resultado de la ofensiva, consiguió aislar el desierto del Negev de la costa. La ofensiva del ejército jordano comenzó la noche del 15 al 16 de mayo. Los destacamentos jordanos se centraron principalmente en la toma de Jerusalén. Para el 28 de mayo, consiguieron obligar a capitular a las tropas israelíes en el centro de la ciudad, así como cortar la carretera que unía Jerusalén con Tel Aviv. Al mismo tiempo, los destacamentos judíos, a pesar de los ataques enemigos, lograron mantener el control sobre Jerusalén occidental. El ejército jordano dirigió sus esfuerzos a ocupar la orilla occidental del río Jordán, y, con escasa o nula resistencia, afrontó con éxito esta tarea. El ejército iraquí invadió el territorio israelí el 15 de mayo, y comenzó a avanzar hacia el kibutz Gesher y la cercana fortaleza cruzada de Belboar. A pesar de todos los intentos realizados para asaltar la fortaleza y el kibutz, las tropas iraquíes fracasaron, y el 22 de mayo cruzaron a la orilla oriental del río Jordán. El 24 de mayo, el ejército iraquí volvió a cruzar el río y, tras romper la resistencia de los destacamentos judíos, ocupó las ciudades de Jenin, Tulkarem y Siquem. Los destacamentos iraquíes prosiguieron su ofensiva hacia la ciudad de Netanya, pero fueron detenidos y rechazados por el ejército israelí. El 1 de junio, 3 batallones israelíes lanzaron un contraataque hacia la ciudad de Jenin, que solo estaba defendida por unas pocas compañías de soldados iraquíes. El ejército israelí consiguió llegar al centro de la ciudad durante el asalto, pero en ese momento su flanco fue atacado por los refuerzos iraquíes que llegaban. Como resultado del contraataque de las tropas iraquíes, el ejército israelí fue expulsado de la ciudad. El ejército sirio también lanzó una ofensiva el 15 y el 18 de mayo. Consiguió establecer el control sobre el pueblo de Tzemash y los asentamientos circundantes. Ya a principios de junio, debido a la falta de municiones, los sirios tuvieron que retirarse, abandonando los territorios anteriormente ocupados. Reagrupados, los destacamentos sirios lanzaron una ofensiva al norte del lago Tiberíades, y, tras duros combates, establecieron el control sobre el kibutz Mishmar Hayarden. En cuanto al grupo libanés, era poco numeroso.
Por esta razón, el ejército israelí consiguió rechazar con éxito todos sus ataques y transferir después parte de sus fuerzas al frente de Jerusalén. En ese momento, los destacamentos libaneses se reagruparon y, como resultado de un rápido asalto, ocuparon la ciudad de Malquia. Continuando la ofensiva, establecieron el control sobre la Galilea central, habitada por árabes. Cabe mencionar que los ejércitos árabes prácticamente no interactuaban entre sí, debido a la falta de confianza entre los líderes de los estados árabes. Ya el 1 de junio, varios aviones israelíes recién llegados de Europa atacaron la ciudad de Amán, donde se celebraba una reunión de los dirigentes de la Liga Árabe. En respuesta, la aviación egipcia bombardeó Tel Aviv el 3 de junio. El 11 de junio de 1948, el conde Folke Bernadotte, nombrado mediador por la ONU, consiguió persuadir a las partes en conflicto para que concluyeran una tregua de un mes. Durante este tiempo, el ejército israelí logró obtener una cantidad importante de armamento pesado, como tanques Hotchkiss y Sherman, así como morteros de 6 pulgadas. Además, la aviación israelí aumentó considerablemente gracias al suministro de Messerschmitts y Mustangs. En cuanto a los ejércitos árabes, durante el armisticio solo consiguieron obtener armas ligeras adicionales, así como munición de artillería de las bases militares británicas. Además, durante el alto el fuego aumentó el número de ejércitos adversarios, y llegaron al ejército israelí más de 4.000 veteranos de la Segunda Guerra Mundial, lo que aumentó significativamente sus capacidades de combate. La tregua expiró el 9 de julio. Pero 36 horas antes de la fecha señalada, el ejército egipcio pasó a la ofensiva. Los destacamentos israelíes también pasaron a las operaciones activas, gracias a las armas que recibieron, consiguieron restablecer el contacto con el desierto del Negev, así como interrumpir las comunicaciones entre las tropas árabes en Gaza y Judea. Avanzando rápidamente, el ejército israelí consiguió expulsar a las tropas jordanas de las ciudades de Lod y de Ramla. De este modo, el mayor aeropuerto de Israel, situado cerca de la ciudad de Lod, cayó en manos del ejército israelí. En el norte, la contraofensiva del ejército israelí también tuvo bastante éxito. Consiguió expulsar a las tropas árabes de la Baja Galilea y también establecer el control sobre la ciudad de Nazaret. El 18 de julio se concertó de nuevo una tregua entre las partes en conflicto. Esta tregua duró hasta el 15 de octubre, cuando el ejército israelí continuó su ofensiva. El 22 de octubre, con la mediación de la ONU, se firmó otra tregua que, sin embargo, no duró mucho. A finales de año se reanudaron las hostilidades. El ejército israelí, que para entonces disponía de unos 115.000 soldados, aprovechó su ventaja numérica sobre el enemigo, así como la ventaja en armas pesadas, y lanzó una nueva contraofensiva. Consiguió empujar a los destacamentos libaneses hacia territorio libanés y derrotarlos. En el sur, como resultado de un rápido ataque, las tropas israelíes lograron establecer el control sobre la ciudad de El Arish, lo que creó una amenaza de cerco del ejército egipcio en Palestina. En el centro, destacamentos israelíes consiguieron hacer retroceder a las tropas jordanas para desbloquear la carretera de Jerusalén Este. A principios de 1949, bajo los auspicios de la ONU, se celebraron negociaciones entre Israel y los estados árabes, excepto Irak, que se negó a participar en las negociaciones. Como resultado de las negociaciones, el 24 de febrero se firmó un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Egipto. Un acuerdo similar se firmó con Líbano el 23 de marzo, y el 3 de abril y el 20 de julio con Transjordania y Siria. Esto puso fin a la guerra. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal y haz clic en la campana para no perderte nuevos vídeos.